Hoy en Estamos Contigo queremos conocer un poco más la trayectoria artística de un alameño llamado Andrés Guillén Cazorla, que pues es casi de la generación de quien les habla y que se ha formado como artista en Granada y bueno, pues su arte ya luce en varias calles de los municipios de la región de Murcia, en algunos de ellos, y también recientemente en Alhama con un mural que ya ha concluido y otro que está terminándolo, haciéndolo, porque le va a llevar alguna que otra semana el poder concluirlo, además con un tiempo un poco inestable, con días de viento que le imposibilita el agilizar tanto su trabajo como así le gustaría. Vamos a conocer un poco más. Estamos en un café bar, estamos en Ambigú, porque justo lo que hay a mis espaldas es una fotografía que también él trabajó, y después iremos a otro local de Totana, en este caso, donde también estuvo trabajando en cómo diseñar ese local, bueno, en lo que se refleja en el local. Andrés, bienvenido a Estamos Contigo. Y nunca mejor dicho eso de estar contigo. Sí, de verdad. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos en este plan, ¿no? De estar tranquilos, tomándonos algo, un té, un café? Mucho. Sí, porque nos conocemos de la infancia, ¿no? Pero al final ya cada uno cogió camino por un sitio, ¿no? Y bueno, pues yo estoy aquí otra vez de regreso en Alhama, una temporada donde estoy, como tú dices, haciendo algún proyecto de pintura mural. ¿Cómo fue el iniciarte un poco en decir, este es mi camino, el de ser un artista, en definitiva? Bueno, realmente ahí siempre se lo digo a la gente porque nunca lo veo como la opción de que yo quería ser artista, ¿no? Sino simplemente desde bien pequeño tenía facilidad para el dibujo y para las artes plásticas, ¿no? Entonces estoy básicamente por ahí porque veía que me gustaba y que también tenía facilidad para hacer cosas relacionadas con la parte artística, ¿no? Pero también es cierto que digamos que mi recorrido ha pasado por muchas fases, ¿no? Y he tenido que probar muchas cosas para realmente decidir, entre comillas, ¿no? a qué me quiero dedicar. ¿Y elegiste formarte en Granada? Sí, estudié en Granada la carrera de Bellas Artes. Antes estuve en Murcia, en la Escuela de Arte, donde también hice bachiller. Y bueno, durante esa época de Granada, digamos que fue donde empecé sobre todo a experimentar nuevas técnicas, herramientas, conocer gente, ¿no? que también me aportaba cosas, ¿no? Una ciudad más grande, ¿no? De un sitio muy de paso, ¿no? Donde pasa gente de todos sitios. Y bueno, también dentro del entorno en el que he estado, pues conocer gente que también se dedicaba un poco al mundo al que yo me quería dedicar, ¿no? Y bueno, ya después de Granada volví a Murcia, seguí aquí también, empecé la escuela de diseño, aunque luego lo dejé por trabajo, y luego al tiempo también me puse en la universidad a hacer un máster de gestión y producción artística, y al final realmente pues todos esos pasos lo que me han dado ha sido conocer gente que en cierta forma me aportara cosas para trabajar, para hacer cursos, para coger diferentes tipos de trabajo, ¿no? Porque al final no siempre me dedico a la pintura mural ni a la pintura, también al diseño gráfico, a la ilustración, a la animación, la formación. Es decir, siempre hay que ir picando de un sitio y de otro si al final de cierta forma quiere sobrevivir, ¿no? Como quien dice. Esa sería la siguiente pregunta. ¿Se puede vivir siendo un artista hoy día o hay que consagrarse para poder vivir de esto? Bueno, a ver, realmente vivir de tu trabajo ya es complicado porque pues yo siempre he dicho, ¿no? Que realmente el arte, entre comillas, es un poco un capricho, ¿no? No todo el mundo también tiene acceso o se permite el lujo de gastarse X dinero en un cuadro, no sé, en la escultura, en la pintura, lo Pero que sea. ¿realmente ¿no? es un lujo o es algo que no es tan así? Es también puede ser a veces una inversión. Sí, claro, por supuesto. Realmente se supone que el arte no se devalúa, ¿no? Al final siempre coge más valor en el caso de que... Pero claro, también es cierto que ese tipo de inversión al final, bueno, pues lo hace quien realmente le interesa o que realmente puede, ¿no? Es decir, no todo el mundo tampoco se puede gastar X dinero en una obra, ¿no? No hay muchos mecenas, ¿no? No, la verdad es que no, más bien poco. Pero bueno, también es como todo. Por supuesto que también hay diferentes precios, ¿no? Dentro de lo que sería comprar una obra, ¿no? Lo que pasa que también ya depende de lo que quiera cada uno. Aquí estamos en el Ambigú, donde hay una obra tuya, por eso Sí. venir a un local, además un día de viento. Cuéntame un poco cómo surgió el trabajar con Juan y Ángel, que supongo que
con Ángel lo conocerías también de coincidir en el colegio juntos y demás, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, Ángel es amigo de toda la vida y a Juan también lo conozco de hace mucho tiempo. Y bueno, ellos decidieron abrir el negocio y nada, querían poner algo relacionado con el pueblo. Entonces, pues nada, conseguimos una foto antigua de Alhama y lo que hice fue transformarla un poco en lo que estáis viendo, ¿no? Que es un trabajo más de diseño y de color y nada, hacer una ilustración en gran formato para, bueno, para decorar el bar, ¿no? Que ya lleva un tiempo aquí, como ha dicho Juan, 7 años, ¿no? Sí, 7 años, así es. En 2010, o sea, durante estos 7 años has ido evolucionando, supongo, también en tus trabajos, ¿no? Sí, bueno, más que evolucionando también, por supuesto siempre se evoluciona, sobre todo también nutrirme de diferentes técnicas, es decir, desde ahí hasta entonces he pasado muchos trabajos distintos, he hecho muchas cosas, entonces al final lo que vas haciendo es que vas añadiendo, digamos, recursos y técnicas y fórmulas digamos, a tu forma de trabajar. Y entonces durante todo este tiempo, más que mejorar, lo que he hecho ha sido sobre todo experimentar e indagar en diferentes fórmulas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Porque claro, has hecho un poco de todo, ¿no? Trabajo mural Sí. mucho, ¿no? También. Sí, bueno, trabajo mural sobre todo en esta última etapa. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, en Alhama había pintado varios locales también, en su día pinté la piscina municipal, luego también pinté La pecera, ¿no? la pecera, exactamente. Luego también pinté el Linfa cuando estaba trabajando allí una temporada y bueno, ya cuadros y demás, pero la historia es que a partir de esa época me metí más en el mundo digital, ¿no? Y empecé a trabajar en empresas de diseño, luego de animación, pero llegó un momento en que me colapsé de la pantalla del ordenador y quería volver otra vez a trabajar manualmente, ¿no? Entonces, la última empresa que estuve de animación, que fue un año, en el momento en que ya terminé contrato con ellos, fue cuando decidí volver otra vez un poco a coger las riendas de, no sé, de presentar proyectos pues, más de pintura, etcétera. Entonces, no sé si fue a partir de 2013 o 2014, creo 2013, que ahora como vamos a ir a Platea, ese fue el primer proyecto que empecé a hacer después de esa etapa, que volví otra vez a hacer pintura mural. Y a raíz de ahí, digamos que tuve una segunda fase en Murcia, que volví otra vez a la ciudad, y entonces ya empecé digamos, a trabajar, aparte de la pintura mural, también me metí en un colectivo de ilustración y empezamos también a hacer proyectos de ilustración, se hacían exposiciones, se hizo una revista, se hizo un colectivo donde había 40 personas, donde trabajaba en el cuartel de artillería y en el puerto de Castilla, ¿no? En esa época. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿O todavía no has descubierto lo que más te gusta hacer? Que eso también forma parte un poco de la formación del artista. Sí, por supuesto. Hombre, reconozco que ahora mismo estoy un poco tirando sobre todo por la ilustración y en este caso la pintura mural porque lo asocio bastante, es decir, los murales que yo hago son bastante ilustrados, no utilizo técnicas como spray y demás, sino casi todo es pintura y entonces intento asociarlo un poco y bueno, ahora mismo digamos que mi proyecto está por ahí, pero sí que es cierto que a mí realmente lo que más me gusta es siempre comenzar nuevos proyectos y tener perspectivas de a lo mejor tener alguna fórmula en la que pueda permitirme, digamos, explotar un poquito más mi lado creativo. Entonces realmente muchas veces lo que es la herramienta en sí, quizás no es la parte más importante, sino lo que sería el global, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con estos proyectos de pintura mural aparte, una vez que se termina el trabajo de la pintura mural, lo que hago es que recojo información gráfica y ahora viene la segunda parte del proceso, que es hacer vídeos sobre la construcción de la pintura mural. Entonces, pues eso al final digamos que conlleva que tiene una parte de ilustración principal, que es con la creación de la vegetación, luego tiene la parte de trabajo en el muro y luego tiene la segunda, la parte final, ¿no? Que es en la que digamos se trabaja en formato digital y se hace un montaje de vídeo con resultados de lo que se saca. Porque al final lo que es la parte, como yo digo, la parte mural muchas veces quizás puede ser que dentro de un tiempo desaparezca o pase algo y la obra cambie, ¿no? Y entonces al final con lo que yo me quedo es digamos, con esa información gráfica que voy recogiendo y es lo que al final yo puedo mostrar a la gente, ¿no? Porque con todo esto de los medios, las redes sociales, de internet y demás, es la mejor manera que yo pienso yo, ¿no? Para poder mostrar mi trabajo.
Bueno, y en tu etapa de, no sé si, bueno, aquí en la región de Murcia sabemos que en Moratalla, no sé si en otros municipios también hay varias cosas tuyas, pero en tu época de formación, de estudiante en Granada, no sé si allí también hiciste algo en aquella ciudad. Sí, allí en aquella época sí que también pinté un local, recuerdo, con un par de compañeros de la universidad. Y, y bueno, ese creo que fue la única cosa que toqué de mural. Pero sí que es cierto que a lo largo de este tiempo, en momentos puntuales, ¿no? Sí que siempre ha caído algún mural por algún sitio, ¿no? Entonces ha ido por etapas, ¿no? En realidad, al final siempre muy vinculado al trabajo, porque así de forma personal sí que he hecho alguna cosa, pero por lo general siempre ha sido a método de encargo. Y casi siempre relacionado con locales de ocio y de salir, ¿no? En este caso, en Murcia también tuve una etapa en que pinté un montón de locales en el centro de la ciudad. ¿Y esto te guarda un poco tu creatividad, el tener que hacer un trabajo por encargo, o intentas que esa creatividad encaje en lo que te piden? Bueno, la idea en un principio siempre es, por supuesto, tener siempre la idea que tiene, en este caso, la persona que te haga el encargo, ¿no? Pero dentro de las cosas que hay, sí que es cierto que hay gente que te da más libertad, hay gente que, por supuesto, tiene muy claro lo que quiere hacer, pero yo siempre intento convencer a la gente de que ya que cuentan conmigo y me contratan, que por lo menos me dé un poco de vía libre a la hora de la creatividad. También es cierto que por supuesto siempre hay que hacer un estudio del medio, es decir, saber dónde va la obra, en qué está relacionado el sitio donde lo vas a colocar, y entonces en esa buscar la fórmula para que lo que vayas a pintar tenga algo que ver con el entorno en el que va a estar. Porque siempre al final va a tener más significado y la gente que lo vaya a ver también entenderá un poco el por qué está hecho eso ahí, ¿no? Eso es un poco lo que hay, ¿no? En la Plaza de Abastos, de aquí de Alhama, que es un poco el trabajo porque todo el mundo te ha visto ahora en la calle, Sí. dibujando, pintando. Claro, realmente en este caso, como es algo que está relacionado con el mercado, pues la idea en un principio era hacer, buscar una parte creativa, gráfica, por así decirlo, que estuviese relacionada con la función del mercado, que en este caso pues, son los alimentos y demás. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado? Porque claro, ahora se ve que está hecho y ya está, pero ¿cuánto tiempo te lleva hacer ese mural? Primero pensar la idea, plasmarla y el desarrollo de la misma. ¿Y cómo fue que el ayuntamiento se puso en contacto contigo para...? Claro, bueno, realmente en un principio cada proyecto, en este caso siempre, bueno, en este caso el mural, pues nada, es simplemente primero hay que ver el espacio, ver, digamos, el formato que tiene y sobre eso trabajar en el estudio y preparar una bocetación previa. En referencia a la bocetación, por supuesto, se presenta en este caso al ayuntamiento o al cliente y a partir de ahí ya se empieza a trabajar. Se genera una cuadrícula porque al ser un espacio tan grande es la mejor forma que hay para poder encajar el dibujo y ya se empieza a pintar. Y con respecto al ayuntamiento, realmente la historia no fue que me buscaron ellos, sino que yo vine específicamente a hablar con ellos porque tenía como 150 kilos de pintura en mi cochera y nada, se lo comenté, le dije, tengo un montón de pintura y estaría bien poder hacer algún proyecto aquí en Alhama. Y les pareció muy bien la idea. Y nada, en este caso, digamos que hicimos una especie de intercambio en el que yo ponía el material y ellos en este caso me pagaban la mano de obra. Y a partir de ahí ya pues empezamos a buscar, digamos, zonas en Alhama para poder pintar. Sí que hubo alguna traba porque primero se buscaron zonas privadas donde las paredes pues, bueno, eran de otros dueños, entonces el ayuntamiento pues no lo tenía muy fácil a la hora de digamos, poder buscar un sitio, porque al principio sí que buscamos un sitio con grandes dimensiones, pero... Quizá la pared que tenemos en las espaldas, ¿no? Que es... Sí, bueno, esta es una, luego hay otra que también está ahí en la entrada de las puertas de Murcia, pero que son zonas que o hay que arreglar o que al final, bueno, por lo que sea, nos interesa y entonces pues se decidió pues, buscar zonas que pertenecieran al ayuntamiento. En este caso, bueno, era la caseta esta que está aquí en la del mercado. Y luego ahí abajo en el Palmeral que también hay un muro de hormigón que también pertenece al ayuntamiento. Y en cuanto a eso de llamarte Murphy, ¿eso es porque sea más artístico? No, realmente lo de Murphy es un mote que me pusieron en Granada cuando llegué allí.
Y al final... Pues también son muy de motes, ¿no? Como aquí en el pueblo, ¿no? Sí, sí, claro, al final todo funciona de mote en todos sitios, no creo que... Ahí cada uno tenía su mote, ¿no? Al fin, éramos muy jóvenes, ¿no? Y entonces, pues bueno, cada uno digamos que tenía como... Entre todos nosotros pues íbamos poniendo mote. Y en este caso, pues yo me quedé con ese. Y al final, como todo el mundo me llamaba así, empecé a utilizarlo como firma artística. Y todo lo que firmaba lo firmaba con ese nombre. Y ya pues me quedé con él, me gustó y ya poquito a poco fue evolucionando, ¿no? la imagen de la firma y demás y ya está, y ya pues bueno, ya de entonces ya me quedo como Murphy, no voy a volver a André Guillén. Siempre ha habido, y siempre se ha dicho que los artistas viven siempre en crisis, excepto en algún momento que tenga mucho más trabajo. ¿Cómo ha sido la época que era una crisis para todos, específicamente para ti como artista? Bueno, realmente, como tú bien dices, yo lo que habíamos dicho antes, la época de crisis, ¿no? Sí que es cierto que al final esto son caprichos y artículos de lujo, entonces claro, en una época de crisis es más difícil que la gente se gaste dinero en cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues en la época de crisis, pues igual todo, lo hemos vivido todo un poco ahí en la desesperación, ¿no? De buscar trabajo y encontrar cosas. Sí que es cierto que realmente para dedicarse a esto, lo que más te vale ya no solamente el hecho de que se te dé bien o no, sino lo que tú te muevas en buscar trabajo. Entonces, la fórmula existe que cuando no hay una cosa, pues hay que buscar otra y dar muchas vueltas y tocar muchas puertas y nada, y poquito a poco también el hecho de que coger experiencia, darte a conocer y que tú veas que tu trabajo cada vez tiene más valor, ¿no? Porque ese es otro problema también, que al principio cuando uno comienza a trabajar está la eterna duda, ¿no? De cuándo tengo yo que cobrar por una obra, porque realmente al final ponerle precio a algo que realmente es como tan paradójico saber realmente cuánto vale, porque bueno, yo me puedo decir que soy un artista genial y mi obra vale 500.000 euros, ¿no? Pero ¿quién me va a pagar a mí 500.000 euros por mi obra, ¿no? Entonces siempre también hay que regular, ver la fórmula en la que uno pueda meterse mejor en el mercado, cómo puede ir poquito a poco evolucionando, dándose cada vez más valor, ¿no? Para que, bueno, para que al final, de cierta forma, lo puedas considerar como un trabajo. ¿Y cómo son las críticas a tu obra? Las que tú hayas escuchado o tenido, porque incluso veníamos aquí y nos decía Maruja, hay gente que habla del mural que has hecho de la plaza. Sí. Bueno, de momento hay de todo en realidad. Pues primero tendríamos que formarnos un poquito, entender un poco el concepto de lo que se representa, lo que se ve o... Bueno, sí, por supuesto que sí que es cierto que dicen que hay un tipo de arte, ¿no? Que solamente está hecho para un mínimo de personas, aunque yo no lo considero así. Sí que es cierto que también al final todo es subjetivo y depende de quién lo mire, ¿no? Le dará el valor que quiera. Entonces, si a mí me gusta algo, me da igual que lo haya hecho, simplemente me gusta la imagen que estoy viendo. Otra cosa es que yo quiera comprar arte o quiera invertir en algo porque tenga un valor X. Y entonces a mí lo que me interesa ya no solamente la parte estética y figurativa, sino me interesa también la parte que conlleva detrás, que a lo mejor sea una parte más económica. También es cierto que el mundo del arte tiene una evolución brutal, sobre todo en este último, bueno, en el último siglo que vivimos, en el siglo XX, antes del siglo XXI. Entonces, la evolución que ha habido es como que, digamos que se entiende muchas cosas hoy en día a través de la palabra arte, ¿no? Y entonces, no sé, ahí nunca me quiero meter mucho porque a mí sinceramente yo prefiero que la gente valore, vea, critique o halague o sea lo que sea, pero... Bueno, la crítica puede ser positiva o negativa, nunca... Sí, por supuesto, está claro, también, pero si hay una crítica ya es bueno, ¿no? Porque ya de por sí la gente lo ha visto y la gente habla y opina. Con lo cual, lo malo sería que no hubiese ninguna, ¿no? Es decir, que pasase desapercibido por completo. Entonces, al final lo que interesa un poco es eso. Es un poco lo que intentas, que haya una chispa, que la gente se motive viendo esa obra, que le dé una opinión viéndola, o eso a ti te da un poco igual. Bueno, esa digamos que sería una parte secundaria, ¿no? Sí que muchas veces he hecho alguna pieza en la que me importaba mucho sobre todo el impacto que iba a tener sobre la persona que lo iba a ver, ¿no? En este caso sobre el público. Pero la idea inicial y la fundamental es intentar hacer bien tu trabajo, es decir, llegar a un sitio y hacer tu trabajo lo mejor posible, entendiendo que lo que estás haciendo
va a quedar bien donde está, ¿no? Es decir, al final estéticamente va a ser una cosa que va a quedar bonita, ¿no? O va a tener su, digamos, su función o su sentido en el sitio donde se va a colocar. Y luego, por supuesto, siempre hay una segunda idea, ¿no? En la que muchas veces también es generar impacto. Lo que pasa que en este caso, dependiendo de quién sea el cliente, ¿no? O dependiendo de dónde vaya a estar la obra o la función que vaya a tener, pues digamos se puede meter un poquito más de cuña o menos, ¿no? Ya dependiendo de a dónde vaya la pieza. Bueno, Andrés, si te parece, terminamos aquí el café y el té. Perfecto. Y nos vamos al Platea, nos vamos para Totana. Genial. Y ahora estamos en Platea, en Totana, en la plaza de la Balsa Vieja, y vamos a continuar hablando con Andrés, o Murphy, como ustedes lo prefieran. Y la pregunta es, Andrés, cuéntame, ¿aquí qué fue lo que hiciste y cómo fue ese trabajo? Bueno, aquí realmente me propusieron a través de Lucía, que era una diseñadora de Totana, me puso en contacto un poco con esta gente de Platea y tenía la idea de hacer, por el nombre del local, de hacer un mural relacionado con el teatro. En este caso, el interior del Teatro Romea. Y nada, entonces, como estéticamente era un bar bastante minimalista, en cuanto a mobiliario, los colores que tenía, de la imagen, del logotipo y demás, entonces planteé la idea de hacer un mural sobre todo lineal, que en este caso pues lo que se ve es un mural ilustrado de, no sé si son en total de largo 10 metros o no me acuerdo bien ya de la distancia. Y en cuanto al trabajo, pues bueno, fueron 12 días seguidos antes de que abrieran, sin parar, de venir por la mañana y salir por la noche de aquí del local. También me montaba mi foco dentro de la habitación y lo que tiene sobre todo de dificultad, entre comillas, ¿no? Es que la perspectiva se tuvo que cambiar, entonces el centro del teatro se tuvo que escorar un poquito hacia la izquierda porque la entrada de la habitación está justo a la derecha y tiene una forma como triangular, ¿no? Entonces, para generar ese efecto de conforme entrabas a la habitación diese directamente en el centro del teatro, pues se escoró un poquito el centro y se deformó un poquito la imagen para crear ese efecto de estar dentro del teatro. ¿Y qué técnica usaste? ¿Por qué? Pues este mural está hecho con rotuladores acrílicos, con rotuladores de pintura acrílica. Al ser una base tan suave, la pared recién pintada y demás, entonces pues era fácil utilizar esa herramienta, además por supuesto que era mucho más rápida, ¿no? Porque son rotuladores de carga, ¿no? Es decir, le vas apretando la punta y se va cargando de pintura y entonces vas haciendo líneas. Y al ser un trabajo con tantos detalles, ¿no? Pues interesaba que fuese ligero, ¿no? Porque hacer esto con un pincel habría sido una locura. Luego, aparte aquí en Totana, sabemos que has hecho algún que otro trabajo en algún que otro local que pasó su época y ahora hay otra cosa, ¿no? Sí, aquí también hice en su día, pinté una cabina de música en un local que había cerca del parque. ¿La Casica? En la Casica, exactamente, hace muchos años ya. Y
y ya está. En total no solamente he hecho estas dos piezas. Y esta fue en 2013 cuando terminaste un poco de cansarte de la pantalla del ordenador. Sí, digamos que aquí volví a comenzar otra vez a hacer trabajos de este tipo. Los años anteriores había estado trabajando de diseñador y de animador en una empresa y también haciendo cursos de formación, pero me había despegado un poquito de lo que era más el trabajo manual, ¿no? Estaba muy metido en el mundo virtual y entonces, pues, bueno, me conllevaba eso, echar muchas horas delante del ordenador y hubo un momento en que colapsé un poquito. Y nada, lo bueno fue que dejé el trabajo que tenía, cogí el paro durante esos meses y entonces ese tiempo, en lugar de estar descansando, ¿no? Aprovechando tal, pues decidí dedicar ese tiempo a buscar proyectos de este tipo y nada, este sí que fue, digamos, el mural que dio lugar a que a partir de aquí me metiese un poquito más en esta idea de hacer trabajos de este tipo y a partir de aquí fueron saliendo más trabajos de este formato, ¿no? De paredes grandes, de locales, de pintar locales por dentro, casi siempre relacionados como he dicho antes, con el ocio, ¿no? y con los bares y demás. Y entonces de aquí ya directamente, digamos que a los 6-7 meses me fui a vivir a Murcia y ahí también empecé a hacer otros locales por allí, por la ciudad. Aparte de locales, como por ejemplo el Ayuntamiento de Alhama, que ahora ha contratado otros servicios, hay otros municipios de la región que también lo tienen. Mencionábamos Moratalla, no sé si algunos otros. Y dime un poco de qué versa lo que has ido haciendo en algunos de ellos. Sí, bueno, realmente en Moratalla fue a través de un festival que se planteó allí en el pueblo de Moratalla. Entonces me puse en contacto con el chico, en este caso que lo organizaba en ese verano y bueno, realmente querían varias cosas, no fui solamente yo, sino porque también unos amigos de Granada participaron allí con un proyecto de videomapping y en ese caso yo les presenté el proyecto de pintar un muro allí en Moratalla. Entonces en este caso ellos me invitaron a Moratalla, me pusieron un alojamiento durante una semana, me pusieron todo el material, me pusieron una grúa y demás y nada, yo fui con un amigo, como que se va de vacaciones, ¿no? Pero me dediqué a pintar esa pared durante esa semana y bueno, y a disfrutar un poquito del pueblo de Moratalla, que la verdad que en verano se estaba bien. Y además en otros sitios. Y en otros sitios más, en proyectos así de esa índole, ¿no? Porque sí que es cierto que una vez que terminé ese proyecto, que fue en verano, a partir de ahí ahí fue, digamos, que donde hubo el corte, donde ya empecé a buscar otras cosas, me puse a estudiar otra vez un máster en Murcia y a trabajar y entonces, bueno, pues ya digamos que mi trabajo derivó a otra cosa. Y luego fue cuando volví a retomar en esta etapa, pero que ya lo miré más como un trabajo, ¿no? Porque en este caso fue una invitación a un festival artístico que me hicieron en Moratalla y básicamente, bueno, pues me dejaron ahí me dieron libertad de poder hacer un poquito ahí lo que yo quisiera. Y precisamente sobre la libertad de hacer lo que tú quieras, ¿tus experiencias personales las plasmas en tus trabajos o te afectan a la hora de entender lo que quieres hacer en cada uno de los retos que tienes? En el fondo sí, yo creo que todos llevamos en cierta forma una parte, ¿no? Que al final, inevitablemente, aunque no la quieran mostrar, sale sola. Y luego, por supuesto, hay una cosa que es la parte estética y otra cosa que es el discurso, ¿no? De cada obra. Entonces, inevitablemente, dentro de ese discurso que yo le pueda plantear a mi trabajo, siempre habrá una perspectiva, ¿no? que va más vinculada a cómo yo pienso, ¿no? que a lo que a lo mejor quiere. Pero sí que es cierto que me gusta mucho documentarme de todo y también, por supuesto, contar un poquito con la opinión y el entorno en el que se va a hacer la pieza, porque creo que es fundamental. Y entiendo que para que un trabajo funcione, tiene que estar bien documentado y tiene que intentar integrarse lo mejor posible dentro del entorno en el que se va a hacer. Otra cosa ya es que yo por mi cuenta haga obra propia y entonces ahí ya sí que tenga la libertad absoluta de poder crear lo que yo quiera. Sí que es cierto que como esta última etapa siempre he tendido a tirar un poquito más por lo figurativo, ¿no? Ya sea por el hecho de intentar llegar a lo máximo desde la parte de realismo, intentar buscar fórmulas así como cada vez más difíciles, ¿no? A la hora del trabajo. Y ahora mismo estoy como en una etapa más experimental, no tan trascendental conceptualmente y entonces estoy intentando buscar otras cosas que a mí me aporten sobre todo
formación e información dentro de los materiales que estoy utilizando. ¿Para ti qué te gustaría hacer? ¿Qué ilusión tienes hoy día como artista y qué te gustaría realizar? ¿O todavía no te ha llegado ese momento? Bueno, realmente sueños tenemos todos y cada vez, como yo digo, quizás muchos de ellos más difíciles de cumplir, ¿no? Pero realmente ahora mismo estoy en una etapa que por procesos, ¿no? Al final esto de ser artista, entre comillas, pues te lleva a que hay etapas en las que tienes mucho trabajo y te va bien y son como etapas buenas porque inevitablemente te van saliendo cosas que ves que le sacas fruto digamos, a todo el proceso que has estado haciendo durante años para poder dedicarte a esto. Y hay etapas en las que no hay nada, ¿no? Hay muchos parones y incluso también tiene mucho que ver el estado anímico de cada uno, ¿no? Porque al final hay que tener esa energía, ¿no? Que haga que te muevas, que busques cosas, que estén las cosas a tu favor también, por supuesto, ¿no? Que muchas veces no lo están por X circunstancias. Y ahora mismo estoy en una etapa buena porque estoy viendo que estoy tirando un poquito hacia lo que yo quiero, centrándome sobre todo, como he dicho antes, en producir obra que me guste a mí, ¿no? Porque durante mucho tiempo he trabajado más para los demás que para mí. Entonces, ahora mi idea en un principio es intentar dedicarme por completo, ya sea estéticamente o conceptualmente, a hacer obra que realmente a mí me interese. Ahora también tengo que ver de qué forma eso funciona o no funciona, ¿no? Porque, pues como todo al final, ¿no? Cuando alguien paga un trabajo, también se cree con el derecho de tener que decirte cómo lo tienes que hacer. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, exactamente. Entonces si ya viene alguien a buscar algo que ya está hecho, se debe entender también, ¿no? Que bueno, si lo buscas porque le gusta lo que está viendo, ¿no? En muchos casos sí, este tío es bueno, te puede hacer cosas, te puede buscar esto, te buscan porque en el fondo saben que le puedes sacar un trabajo adelante, pero quizás no ahondan más allá, ¿no? A la hora de ver realmente qué tipo de trabajo hago y realmente que vengan a buscar algo que me plantee yo, ¿no? Que ellos que tengan en la cabeza. Pero bueno, nada, poco a poco. Pero como el que paga manda, ¿no? Un poco la frase, entonces un poco hay que buscar. Sí, en realidad sí. Sí, pero lo que pasa es que también es como todo, ¿no? Sí que es cierto que en este caso, ¿no? Todo este tipo de propuestas y demás son cosas que ya de cierta forma te vienen un poco hechas, ¿no? Y las historias que te buscan porque saben que tienes la capacidad de poder desarrollar ese tipo de trabajo. Las historias que ya te busquen básicamente por la obra que hagas y porque en el fondo estás interesado o le gusta estéticamente algo que tú has producido por tu cuenta. Que digamos que ese sería el sumum, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno. Y lo de cotizarse y de poner un precio a las obras que uno hace, eso será lo más complicado, ¿no? Hemos hablado antes un poco por encima. Sí, bueno, realmente sí es complicado porque al final es muy difícil ponerte valor a tu trabajo, sobre todo cuando se supone que haces lo que a ti te gusta, ¿no? Lo que pasa es que tu trabajo te ha costado también una formación, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. Por supuesto, eso es otra cosa que también hay que explicar muchas veces, ¿no? Es decir, mucha gente no entiende el por qué tu trabajo vale el dinero que valga, ¿no? Entonces, muchas veces también hay que explicar que para llegar hasta donde estás, todo lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, también está ese concepto, ¿no? que existe, ¿no? Bueno, como esto te gusta y es fácil y lo haces en un momento, ¿no? Pues no vale dinero, ¿no? Entonces ahí hay un error. Primero porque no es fácil, tampoco se hace en un momento, pero claro, la gente también muchas veces tiene ese concepto, aunque creo que cada vez se está perdiendo más, ¿no? Y cada vez se da más valor. Pero claro, también depende de cada persona, ¿no? Es decir, hay de todo en esta vida, entonces te vas a encontrar con todo tipo de personas que te van a decir de todo, en realidad. ¿Cómo va a ser el mural que vas a hacer en esa escalera de la zona del Palmeral, enfrente realmente del Palmeral? Cuéntanos un poco, descríbenos un poco lo que quieres plasmar, lo que quieres hacer. Me has dicho que quieres hacer algo colorista. Sí, quiero hacer una cosa mucho más pictórica, ¿no? Aquí, por ejemplo, este proceso de mural es una cosa mucho más lineal, ¿no? También es cierto que digamos que hay etapas, ¿no? Una etapa en la que me metí mucho en el mundo de la ilustración, ¿no? La ilustración que se define mucho por el dibujo, por las técnicas que se utilizan, el uso de la tinta, rotulador, etcétera. Entonces, al final, digamos que este mural es mucho más ilustrativo. El siguiente que se hizo, que era en la Plaza de Abastos, que por cercanía, ese yo lo vincularía un poquito más al mundo del diseño.
porque es digamos que está planteado de esa forma, ¿no? Y ahora el mural que pretendo hacer es como mucho más pictórico, es decir, quiero trabajar en el muro. Al final, a la hora de producir pintura, la pintura, el óleo, a veces, ¿no? En este caso no, porque son pinturas que se secan muy rápido, pero la idea está en malear, ¿no? Y trabajar y ver cómo se funciona y cómo funciona el color encima del lienzo en el que estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces, al final, a mí lo que me interesa en este último muro, sobre todo, es eso, experimentar con el color, ver hasta qué punto le puedo sacar juego a la pared que tengo y bueno, y disfrutarlo, porque digamos que es un proyecto que de los dos que he hecho es el que más me interesaba a mí personalmente, y es un paisaje que también para mí también representa algo bastante importante, ¿no? Porque es una zona que he visto muchas veces, que he vivido desde pequeño, ¿no? Y me trae un buen recuerdo. Se la Espuña. Exactamente, en la parte sobre todo del paisaje de Valle Leiva, que creo que es un paisaje desde arriba brutal, es una de las zonas más bonitas que hay en Sierra Espuña, y ahí me trae muchos recuerdos, ¿no? Por épocas de mi vida que viví. Entonces, a la hora de... Hablábamos antes de la influencia de lo personal, ¿no? De lo que uno ha vivido. Exactamente, claro, si a mí me plantean... yo, bueno, entendía también, por supuesto, que a la hora de presentar un proyecto de ayuntamiento se planteará hacer un dibujo o un mural relacionado con el pueblo, por supuesto, pero claro, desde ese punto de vista yo lo que hago es que esa idea la arrastro hacia mí, ¿no? Si yo tengo que buscar una imagen representativa de Alhama, que hay muchas, ¿no? Para mí una muy importante es esa, ¿no? Y creo incluso que viene bien en la actualidad, porque bueno, ahora hay un movimiento brutal de deporte, de tal, con lo cual creo que la representación de ese mural ahora mismo en la actualidad es una cosa bastante interesante por la cantidad de gente que da uso a la sierra actualmente, vamos. De hecho, tiene la Carta de Europa de Turismo Sostenible, la ha renovado, la tenía de 2012, ahora la ha renovado 5 años más. Es verdad. Aquí es un elemento ahora mismo muy de vanguardia, ¿no? Muy de actualidad. Andrés, en retos de futuro, no sé si tienes alguno a largo plazo, ¿hay algún otro a corto plazo? Cuéntame un poco lo que crees que te va a deparar el mañana. Pues bueno, hay una parte que sí que es cierto que me interesa, y es seguir evolucionando en el camino que estoy cogiendo ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, veo que ahora hay mucho movimiento. También es cierto que esto va por modas, ¿no? Ahora, con todo esto de los murales y tal, ya como que, pues venga murales, todo el mundo con el mural, pero dentro de 6 meses ya a la gente se le ha pasado el boom del mural, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer ese de la avenida Antonio Fuertes? No, ese Campos. 2 semanas más me queda. Es decir, a finales de noviembre tiene que estar terminado el mural. No, pero me refiero en el caso de que salgan más propuestas, ¿no? Imagino que ahora, a raíz de esto, se generarán más propuestas relacionadas con el mural. De hecho, el ayuntamiento creo que tiene intención de hacer alguna cosa más, aparte de los cursos que ya se plantearon de antemano. Pero sí que es cierto que yo tengo claro que eso, al final, como todo, tiene un principio y un fin, y bueno, ahora en un principio me gustaría, conforme termine este proyecto, meterme en el estudio y a preparar obras. Y también tengo intención de ir a otro sitio a seguir formándome, a conocer, por supuesto, y abrir campo, a conocer gente que al final me aporte, en mi caso, ¿no? Pues cosas que enriquezcan un poco mi trabajo. Entonces, pretensiones, pues no lo sé, supongo que poco a poco irán saliendo. Hay un proyecto por Mallorca, creo, para hacer un proyecto de residencia. También tengo previsto subir ahora en diciembre a Barcelona a una escuela de diseño de animación, de fotografía, que es privada también, a ver si le interesa hacer el monográfico o plantear yo cursos ahí en la escuela. Y bueno, ir moviéndome, ir abriendo campo y por supuesto seguir trabajando en la línea que yo llevo de sobre todo más relacionada con la pintura. Este verano mientras que estuve esperando que saliera el proyecto y demás, estuve en casa preparando cosas con acuarelas, con historias y sobre todo investigando para ahora en un principio ponerme y preparar obras más pequeñas en casa. Bueno, Andrés, y el apartado personal, ese área, ¿cómo la tienes a día de hoy? ¿Un poco aparcada? ¿El día de mañana quieres tener una familia? ¿Eso no te lo planteas? Bueno, la verdad que de momento no. Ahora mismo, digamos que estoy intentando invertir mi tiempo en
e intentar que salgan los proyectos para adelante, sobre todo esto. Sí que es cierto que ahora mismo me conlleva mucho tiempo, porque al final son muchas cosas las que hay que hacer, ¿no? No solamente trabajar, sino estar pendiente de, pues eso, de la publicidad, las redes sociales, intentar moverse. Entonces, yo no llego a casa después de pintar y descanso, ¿no? Sino que llego a casa, bajo la información, descargo las fotos que he hecho, me pongo a mover cosas en internet para que también haya difusión. Y al final intentar mover esto todo lo que pueda para que la recompensa de todo esto es que vayan saliendo cada vez propuestas más interesantes y proyectos más interesantes y evolucionar. Entonces, esa parte personal, de momento, pues la tengo, no es que la tenga apartada, pero bueno, digamos que estoy tranquilo, ¿no? Y en el fondo está bien porque bueno, se echa de menos algunas cosas de vez en cuando, pero cuando uno se siente bien con lo que hace, entiendo, y ves que poquito a poco vas evolucionando, a lo mejor hay otras partes que no son tan necesarias, ¿no? Eso es lo que el concepto que yo tengo ahora mismo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo mismo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. La verdad que sí, en eso nunca se sabe. ¿Has tenido que decir muchas veces que no a algunos trabajos? Bueno, realmente, más que decir que no, porque siempre he intentado, en cierta manera sí que es cierto, siempre he intentado coger todo el trabajo que he podido, porque sobre todo al principio no era fácil, ¿no?, encontrar cosas. Pero sí que es cierto que cada vez lo que voy haciendo es, voy delimitando un poquito el tipo de trabajo que quiero hacer, básicamente no porque me interese económicamente, por supuesto, ¿no?, sino porque al final también la idea es intentar tener una línea de trabajo e intentar marcarle a posible cliente o a la gente externo que tenga ganas de trabajar contigo, intentarle también marcarle una línea de cómo tú trabajas y que entiendan un poquito a qué te dedicas y cuál es el formato o la forma que tienen que tener para poder trabajar conmigo. Entonces, todo eso al final se consigue con la experiencia, ¿no? Al principio uno lo coge todo, es decir, sea lo que sea, ¿no? Se lo come todo porque al final lo que te interesa es trabajar, pero sí que es cierto que con el cabo del tiempo, poquito a poco, pues hay cosas que va diciendo que sí, va diciendo que no. También es cierto que si cojo un proyecto es porque tiene que haber algo que me interesa bastante y donde yo vea que puedo producir, ¿no? Como hablábamos, ahora mismo estoy, por ejemplo, pintando murales, pero si me viene alguien y me dice, oye, mira, que tengo un proyecto de ilustración para hacer un tal, o tengo un proyecto de animación, o tengo un proyecto de performance, ¿no? Si yo veo que ese proyecto a mí me va a aportar algo y durante ese tiempo sé que voy a disfrutar haciéndolo, por supuesto que lo voy a coger, ¿no? Muchas veces incluso hasta la parte económica muchas veces no es tan importante, pero bueno, hay que hacer ahí un equilibrio, ¿no?, en la balanza para ver cuáles son las cosas que más interesan y nada, y al final coger tu camino, sobre todo para hacerlo a gusto, porque por supuesto no es lo mismo crear algo que no te gusta que ponerte a hacer una pieza que en el fondo digamos, cada día te incita a ponerte a trabajar y a ver hasta qué punto puede, no sé, digamos, eclosionar con esa obra, ¿no? O mejorar, ¿no? O buscar nuevas alternativas o experimentar. Aparte de tu trabajo, ¿te gusta algo más? Sí, claro, por supuesto. En realidad el trabajo es el trabajo y aparte de eso, pues, bueno, por supuesto viajar, que imagino que es una cosa que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y sí que es cierto que durante esta etapa el hecho de conocer nuevos sitios a mí me aporta muchas cosas porque al final, bueno, no sé, la multitud de la gente, los colores, sensaciones, experiencias, todas esas cosas al final para mí son buenas porque aportan mucha información a la hora de luego de plantear mi creatividad. Y luego disfrutar un poquito de la gente que tengo, que cada vez es más difícil de ver, por las circunstancias, ¿no? Y la familia, que también siempre es una parte importante de cada uno, aunque de vez en cuando se olvide, ¿no? Por X circunstancias, pero son la gente que siempre están ahí, ¿no? En los buenos y en los malos momentos, sobre todo en los malos, porque en los malos nunca hay nadie. Sí, está la familia, ¿no? Solamente está la familia. Es verdad, sí, es verdad. Y nada, y luego por supuesto, en cuanto puedo hacer alguna actividad, no sé, deporte, intentar aprovechar por supuesto la que esté en Guinarama, las zonas la suerte que tenemos, ¿no? Que tenemos la playa y la sierra cerca también, ¿no?
Y nada, realmente ocio, pues normalmente siempre relacionado con cosas de moverse, ¿no? De hacer actividades físicas. Y vamos. Pues Andrés, ha sido un placer conocerte un poco más. El placer ha sido mío. En la persona, ¿eh? Pero me refiero también mostrando esa persona aquí a nuestros espectadores de Estamos Contigo. Muy bien. Vamos a brindar por el arte y el trabajo, que siempre vaya asociado y que nunca falte. Por supuesto. Salud. Salud. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Como siempre, cada semana aquí les mostramos, pues Estamos Contigo, en este caso, con Murphy, o si lo prefieren, con su nombre, Andrés Guillén Cazorla, que bueno, pues ha sido un placer el hacer esta entrevista y el mostrar también su trabajo a través de la cámara amiga de Siempre Estamos Contigo. Gracias, hasta una próxima semana. Gracias, Andrés, hasta la próxima.